La estupidez. Hablar de la estupidez no es hablar de una simple carencia intelectual ni de un defecto individual aislado. Desde una perspectiva filosófica, la estupidez ha sido pensada como un fenómeno complejo que atraviesa el conocimiento, la acción, el lenguaje, la moral y la vida social. No se trata de un problema menor ni anecdótico. Distintos filósofos han señalado que la estupidez puede ser más persistente y más dañina que la ignorancia, precisamente porque no siempre se reconoce como tal. Históricamente, la reflexión sobre la estupidez aparece vinculada a preguntas más amplias sobre el uso de la razón. En la tradición clásica ya se insinuaba una diferencia entre no saber y no querer saber. No todo error es estúpido, ni toda falsedad implica estupidez. El error puede surgir de información incompleta, de límites cognitivos o de contextos históricos específicos. La estupidez, en cambio, comienza a perfilarse como una forma defectuosa de relación con el pensamiento, una manera rígida, cerrada o automática de usar o suspender la capacidad de juzgar. A lo largo de la filosofía moderna y contemporánea, la estupidez se va desligando cada vez más de la idea de bajo coeficiente intelectual. Aparece, en cambio, asociada a la incapacidad de reflexionar críticamente sobre lo que se piensa, se dice o se hace. Esto permite entender por qué personas altamente formadas, con títulos, cargos o prestigio social, pueden incurrir en formas profundas de estupidez sin dejar de ser competentes en ámbitos técnicos específicos. Desde este enfoque, la estupidez no se define por la falta de información, sino por una relación acrítica con las propias creencias. Es estúpido no quien desconoce algo, sino quien no se interroga por lo que da por sentado. Aquí la estupidez se presenta como una suspensión del examen racional, una renuncia, explícita o implícita, a revisar los fundamentos de lo que se cree verdadero, correcto o evidente. Este punto es crucial. La estupidez suele apoyarse en lo que parece obvio, lo normal, lo de siempre, lo que todo el mundo sabe. Pero la filosofía ha mostrado repetidamente que lo obvio es, muchas veces, lo menos pensado. La estupidez se alimenta de lugares comunes, de fórmulas repetidas, de frases hechas que funcionan como atajos cognitivos. En lugar de comprender, se reemplaza el pensamiento por consignas. Un ejemplo cotidiano ayuda a aclarar esto. Pensemos en alguien que afirma con total seguridad que un problema social complejo tiene una causa única y una solución inmediata. No hay análisis de variables, no hay reconocimiento de tensiones internas, no hay consideración histórica. Hay una afirmación cerrada que se defiende con convicción. Desde fuera, la postura puede parecer firme. Desde una mirada filosófica, lo que aparece es una negativa a pensar la complejidad del fenómeno. La estupidez, en este sentido, no es pasividad, sino simplificación activa. En un nivel más abstracto, la estupidez también puede entenderse como una disociación entre conocimiento y juicio. Una persona puede poseer información correcta y aún así aplicarla de manera mecánica, sin atender al contexto, a las consecuencias o a las excepciones. Aquí la estupidez no está en el contenido del saber, sino en su uso. Se sabe algo, pero no se sabe cuándo, cómo ni para qué usarlo. Este problema ha sido especialmente relevante en la filosofía moral y política. La obediencia ciega a normas, reglas o sistemas puede producir acciones profundamente dañinas, sin que quienes las ejecutan se perciban a sí mismos como ignorantes o malintencionados. En estos casos, la estupidez aparece como una forma de irresponsabilidad reflexiva. No se cuestiona la orden, no se examina el marco, no se evalúa el impacto. Se actúa dentro de un esquema que no se piensa. También en el lenguaje, la estupidez adopta formas específicas. Repetir palabras sin comprender su alcance, usar conceptos de manera vaga o contradictoria, invocar términos técnicos como adornos retóricos sin dominio real de su significado. Todo esto produce discursos que parecen profundos, pero que, al ser examinados, carecen de estructura conceptual. Aquí, la estupidez no es silencio, sino ruido conceptual. Ahora bien, la filosofía no se limita a describir la estupidez. También ha señalado sus dificultades teóricas. Una de las principales objeciones es el riesgo de convertir el concepto en un arma moralizante. Llamar estúpido a otro
puede funcionar como una forma de clausurar el diálogo, de evitar la argumentación. Por eso, desde una perspectiva rigurosa, la estupidez no debe pensarse como una etiqueta personal, sino como una dinámica del pensamiento que puede aparecer en cualquier sujeto, en cualquier momento. Otra crítica relevante señala que la estupidez es difícil de delimitar conceptualmente. ¿Dónde termina el error y comienza la estupidez? ¿Cuánta rigidez es necesaria para hablar de estupidez y no simplemente de convicción fuerte? Estas preguntas muestran que el concepto no es simple ni completamente estable. Precisamente por eso ha sido abordado desde múltiples ángulos: epistemológico, ético, político y lingüístico. También se ha señalado que la estupidez no es solo individual, sino estructural. Existen contextos sociales que fomentan formas sistemáticas de pensamiento acrítico, sistemas educativos que premian la repetición, entornos laborales que penalizan la duda, espacios mediáticos que simplifican de manera constante. En estos casos, la estupidez no surge de la nada, sino que es producida, reforzada y normalizada. Un ejemplo más elaborado puede verse en la toma de decisiones colectivas basadas en información parcial o emocionalmente cargada. Cuando una sociedad adopta una postura sin análisis, guiada por consignas o miedos difusos, no estamos ante la ignorancia de unos pocos, sino ante una suspensión colectiva del juicio crítico. Aquí la estupidez no es un defecto individual, sino una condición compartida. La dificultad filosófica, entonces, no es simplemente denunciar la estupidez, sino comprender cómo se instala, cómo opera y por qué resulta tan resistente a la crítica. A diferencia del error, que puede corregirse con información adicional, la estupidez suele rechazar activamente aquello que la pone en cuestión. No porque sea falsa, sino porque amenaza una identidad, una pertenencia o una comodidad intelectual. Desde esta perspectiva, estudiar la estupidez no es un ejercicio de desprecio, sino una forma de examinar los límites del pensamiento humano. La pregunta central no es quién es estúpido, sino cómo y cuándo dejamos de pensar. Y esa pregunta no admite respuestas simples ni definitivas.